En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito, hermanos, a que comencemos este espacio de lección divina pidiéndole al Padre que derrame sobre nosotros su Espíritu. La palabra de Dios debe ser leída en el mismo Espíritu que la inspiró, es decir, en el Espíritu Santo, en la compañía, en la presencia, en la fuerza y en la acción del Espíritu Santo. Por eso digámosle a nuestro Padre: Padre del cielo, nos ponemos delante de ti y queremos pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que esta palabra que hoy llega a nosotros, esta palabra que tú hoy derramas, hoy entregas a nuestra vida, haga su efecto en nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Queremos conocer el proyecto que Dios tiene para nosotros. Queremos saber, Espíritu Santo, lo que Dios sueña para nuestras vidas. Por eso ven y háblanos en este día a nuestro corazón a través de tu palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar leyendo este fin de semana tres textos que, como les decía la semana pasada, por lo regular tienen un tema en común. El, el tema de esta semana es un poquito difícil de desentrañar. Amós es el primer texto, el profeta Amós, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Es un llamado de atención a aquellos que tienen el poder y que, teniendo el poder, lo que hacen es oprimir al pobre. Aquellos que, teniendo riquezas, no usan sus riquezas en bien de los otros para hacer bien a la sociedad, sino que al contrario lo que hacen es oprimir al pobre e incluso sacar su riqueza haciendo pobres a otras personas. San Pablo, en la primera carta a Timoteo, hace un llamado de atención muy especial a toda la comunidad para que se ore por los dirigentes de la nación, por aquellos que tienen el poder, por aquellos que tienen la autoridad para dirigir a las otras personas, para dirigir a la ciudad. Y en el Evangelio aparece un personaje que también tiene un poder, y es el poder de administrar los bienes de su Señor. Y digamos que hay ahí un tema ya en común entre las tres lecturas. Amós nos habla de los que tienen el poder económico y que, en lugar de ayudar a los otros, lo que hacen es oprimir. Y por eso les dice: cuidado, cuidado, cuidado con ustedes. El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob: no olvidará jamás ninguna de sus acciones. Es un tono profético para decirle a aquellos que, teniendo dinero, no son capaces de ayudar al pobre y que incluso lo oprimen, le hacen más daño e incluso sacan sus riquezas de la pobreza de los otros. Un llamado fuertísimo de atención a esas personas que tienen el poder económico. San Pablo nos habla también de los que tienen la autoridad e invita a la comunidad, y es un texto que realmente los invito a que leamos y podamos releer, porque San Pablo dice: necesitamos aprender a orar por los reyes, es decir, por las autoridades, porque es que todos hemos sido llamados a la santidad y a la vida plena, y necesitamos vivir en paz. San Pablo, que conoció lo terrible que es la persecución, invita a la comunidad para que oren por los reyes, para que siempre estén a favor de la iglesia, a favor de la obra del Señor, para que no nos persigan. Incluso con este texto no podemos dejar de lado llamar la atención sobre la realidad que vive la iglesia de Nicaragua, por ejemplo, y tantas iglesias en el mundo, no solamente en Nicaragua, sino que hay muchas comunidades de cristianos que hoy son perseguidos por políticos, por personas que tienen la autoridad y que no quieren saber nada del cristianismo. Tremendo, tremendo eso. Usted y yo tenemos que orar por eso, en nuestra oración personal, en la Eucaristía. No podemos abandonar, no podemos dejar huérfanos a los hermanos que están sufriendo la persecución en el mundo, y oramos de manera especial, y podemos dedicar incluso este video a esos hermanos que viven la situación de persecución en el mundo, y de manera especial en Nicaragua, que es un pueblo cercano a nosotros. Y el Evangelio nos habla también, como les decía hace un rato, de una autoridad, de alguien que tiene la posibilidad de decisión.
es el poder lo que está aquí también, digamos, como detrás de estos textos que nos ofrece hoy la lectura. Pero hay una serie de preguntas que que deja abierto sobre todo el Evangelio, sobre la manera en cómo se ejecuta ese poder. Y vamos a ir leyendo poco a poco este texto, que creo que es el que puede convertirse como en columna vertebral de nuestra reflexión de este fin de semana. A veces los Evangelios, a veces la primera lectura, digamos que tienen una resonancia más profunda. En este caso el Evangelio obviamente tiene una resonancia muy fuerte y quiero invitarlos a que lo leamos de manera detenida. Dice el capítulo 16 de San Lucas: decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar sus bienes. Hay un primer elemento aquí. Este texto, capítulo 16, aparece justo después de la parábola o de las tres parábolas de la misericordia. Jesús en esas parábolas se ha dirigido de manera concreta a los fariseos, a los publicanos, a los fariseos y escribas y a los publicanos y pecadores. Dice el texto que todos los publicanos y los pecadores se acercaban para escuchar, y los publicanos y los escribas, y los fariseos y los escribas escuchaban de lejos, se burlaban de Jesús, lo acusaban porque comía con pecadores. Y Jesús les lanza las parábolas a todo ese escenario, a todo ese público de fariseos, escribas, publicanos y pecadores. Y por eso las parábolas tienen como esa doble dimensión, en donde hay unos que se alegran, otros que no se alegran tanto porque llega el pecador o porque llega la oveja perdida, etcétera, etcétera. En este caso, en el capítulo 16, comienza diciendo Lucas que Jesús decía a sus discípulos. Y es un elemento muy especial porque cada vez que escuchemos eso en Lucas hay que estar muy atentos, porque Lucas llama la atención cuando Jesús tiene una palabra que solamente el discípulo va a poder comprender. O sea, hay cosas, hay mensajes que para Lucas se necesita tener un corazón de discípulo para comprenderlas. No todo el mundo puede comprender todo de Jesús. Se necesita un corazón de discípulo para comprender esta parábola. Y cuando terminemos de leerla vamos a ver que definitivamente se necesita tener un corazón de discípulo, porque la parábola presenta imágenes bastante complejas y no tan fáciles de asimilar. Y dice el texto: había un hombre, entonces Jesús comienza con la parábola y dice lo siguiente: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Palabra del Señor, gloria a ti Señor. Vamos a leer solamente hasta aquí, aunque el texto de este domingo va hasta el versículo 13, pero vamos a leer solamente hasta ahí. Esa es la parábola. La parábola. Jesús lanza la parábola para hablar de la astucia de un hombre. ¿Y qué dice? Es un administrador, un señor, un hacendado, sin duda un terrateniente, contrata a un administrador para que administre sus bienes. Este administrador no es propiamente un mayordomo. El mayordomo simplemente pues se encargaba como del servicio, de atender a de vigilar, digámoslo así, como los siervos de un hacendado. En este caso se trata de un administrador, de alguien que tiene un cargo, digámoslo así, un poco más específico, porque tiene que administrar los bienes de su señor. Y es un cargo que tenía unas especificaciones interesantes, porque
lo único que hacía el terrateniente era entregarle a este administrador sus tierras para que él las arrendara o para que hiciera negocio con ellas. Cuando él las arrendaba, entonces quienes arrendaban el lugar podían pagarle, tenían que pagarle mes a mes un arriendo, pero además de eso había una comisión que se quedaba para el administrador. La pregunta es, ¿por qué el Señor elogia a un gañán, a una persona tan fraudulenta como esta? Porque si ustedes se fijan, es un hombre que está haciendo las cosas de manera equivocada. Está, en primer lugar, está derrochando la hacienda de su señor, no sabemos de qué manera. El hombre no se defiende, no le dice a su señor, es mentira, están equivocados, me están haciendo quedar mal. Simplemente acepta los cargos y comienza a buscar qué hacer con su vida porque lo van a despedir. ¿Y cómo es posible que el señor, es decir, el hombre rico, elogie, felicite a un hombre como este? Y la respuesta está justamente en la explicación que les acabo de dar. El administrador tenía la posibilidad de arrendar los bienes de su señor y recibir una comisión, una especie de interés por el negocio que había hecho con lo de su señor. El elogio del señor tiene que ver con que el administrador renuncia a una parte o a la parte que le corresponde en sus ganancias solamente por ganarse el beneplácito de aquellos deudores que tenían. El texto es un poco difícil de comprender. Más adelante el Señor va a dar, digamos, una especie de aplicación de esta parábola y va a decir: el Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Y a continuación dice: yo les digo, háganse amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, los reciban en las eternas moradas. Estamos hablando de la autoridad, estamos hablando del poder, el poder de administrar. Y Jesús les está diciendo a los discípulos que ellos también tienen un poder de administrar. Usted y yo hemos recibido algo para administrar. Y lo que hemos recibido para administrar es esta vida. Y hemos recibido unas posesiones materiales, espirituales. ¿Qué hacemos nosotros con lo que hemos recibido de parte del Señor y de la vida? Y el Señor dice: háganse amigos con lo que tienen entre ustedes. Incluso hace un calificativo de las posesiones y dice: son injustas. El dinero injusto, es decir, el dinero que simplemente se recibe y el dinero con el que muchas veces se hace tanto mal. Pero usted y yo, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las posesiones? ¿Cuál es el destino que usted y yo le damos a las cosas que hemos recibido de parte del Señor? Cuidado, dice el Señor, porque ningún criado puede servir a dos señores. O ustedes aprenden a administrar los bienes que el Señor les ha dado para su propio bien y el bien de los otros, o van a estar sirviendo a un Señor. El Señor Jesús llama al dinero Señor. El Papa Francisco, cuando explica esto, dice: porque es que el dinero es un señor que si te agarra no te suelta. Así dice: te agarra y no te suelta. Te pone a su servicio, te domina, te oprime, te somete para que hagas todo lo que Él te pida. Nosotros hemos recibido muchas cosas, hermanos, de parte del Señor, muchas bendiciones. Pocas son muchas, pero hemos recibido bendiciones. Y el Señor dice: con eso que han recibido, háganse amigos. Es decir, sean buenos administradores de lo que Dios les ha regalado. Ser buenos administradores significa por lo menos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado y hacer el bien con lo que Dios nos ha regalado. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de poner al servicio de los otros todo lo que Dios les ha regalado, todo lo que Él les ha dado es para que hagan el bien, sean buenos administradores, porque si son fieles en lo poco, van a ser fieles en lo mucho. Si tienes una moneda, haz el bien con esa moneda. Si tienes un don espiritual, haz el bien con ese don espiritual. Porque el Señor en este fin de semana, en este domingo nos dice: tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado.
No sea que el Señor, como dice el profeta Amós, nos pida cuentas por lo que hemos hecho con lo que tenemos. No nos han enviado a este mundo sin provisión. Dios nos ha regalado a todos dones, carismas y posesiones materiales. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Tú qué haces con lo que el Señor te ha regalado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado, que no sea oprimir a los otros, que no sea humillar a los otros, que no sea destruir la vida de los otros, como dice el profeta Amós. Que no sea hacer el mal, que no sea portarse de manera sagaz e injusta, sino que sea hacer el bien a nosotros. Porque si administramos lo que no es de nosotros, si administramos lo que ni siquiera nos pertenece, porque el dinero que hoy tenemos, las posesiones que hoy tenemos, ni siquiera nos pertenecen, entonces ¿cómo nos van a dar lo que realmente nos pertenece, que es el reino de los cielos? El Señor nos invita entonces este fin de semana a que seamos buenos administradores de las posesiones que Él nos ha dado. No es un reclamo al tener, no es tampoco una felicitación a la sagacidad o a la viveza corrupta de las personas, no. Es un llamado de atención para que los cristianos, nosotros, usted y yo, seamos capaces de administrar con sagacidad, con destreza, lo que Dios nos ha regalado. Si tienes una voz, ponla al servicio de los otros. Si tienes dinero, ponlo al servicio de los otros. Si tienes la habilidad de hacer empresa, ponlo al servicio de los otros, porque el Señor te lo ha regalado para que hagas el bien. Nadie puede servir a dos señores. Si haces lo bien, si haces las cosas buenas en lo poco, el Señor nos va a bendecir en lo mucho. Que el Señor los bendiga. Un buen fin de semana y nos estaremos viendo por aquí en este canal. Un abrazo.